El T-80 es un carro de combate diseñado en la Unión Soviética que entró en servicio oficial en 1976. A su vez, el T-80 fue un desarrollo del T-64 y además fue el primer vehículo militar de producción masiva en ser equipado con una turbina de gas como motor para su movilización y propulsión. El modelo sueco Stridsvagn 103 usaba una turbina de gas suplementaria en el año 1971. Un derivado con mejoras, el T-84, sigue siendo producido en Ucrania. El T-80 y sus variantes están en servicio en Bielorrusia, Pakistán, Rusia, Corea del Sur y Ucrania. El T-80 ha sido confundido por algunos analistas occidentales con el T-72 soviético, pero un rápido repaso de los carros de combate soviéticos y sus historias dan claridad. El T-80 y el T-72 son muy diferentes mecánicamente. Cada uno de ellos es el producto de dos oficinas de diseño diferentes. El T-80 viene de la oficina de diseño SKB-2, que actualmente se conoce como la Fábrica de Arsenales de Kirov en San Petersburgo, anteriormente Leningrado, y el T-72 viene de la fábrica Uralvagonzavod en Nizhny Tagil, Rusia, y son similares únicamente en la apariencia general. El T-80 está basado en el antiguo T-64 e incorpora características del T-72, que era un diseño complementario. El T-64 fue el diseño usado como base. Este procedía de la oficina de diseño Kharkov-Morozov y era un carro de combate de avanzada tecnología para la época de su producción que reemplazaría a los obsoletos tanques pesados IS-3 y T-10, usados en las operaciones individuales del Ejército Rojo. El T-64 fue pionero en su momento, fue el primer tanque en tener un cargador automático y blindaje compuesto, cerámica y acero. Con la aparición de las turbinas de gas, los militares soviéticos se interesaron mucho en investigar su uso en carros de combate, ya que ofrecían muchas ventajas. El T-72 fue diseñado para ser un tanque de producción en masa que equiparía a las unidades de infantería acorazadas soviéticas y para ser construido bajo licencia y exportado a países del antiguo bloque comunista. El T-72 es mecánicamente más simple y por ende es más fácil de fabricar, y entre sus ventajas está el hecho de que en el campo de batalla era más simple de realizarle mantenimiento, en tanto que el T-80 fue concebido con la idea de ser invulnerable ante los medios y armas antitanque existentes en la fecha de su producción en los arsenales de Occidente, su rival ideológico. La historia del T-64 continúa con el T-80. El Ejército Rojo buscaba un nuevo carro que combinara todas las ventajas del T-64 con una fiabilidad mayor. El desarrollo del comienza en 1968, con la idea de crear un tanque similar al T-64, pero más moderno y mejorado. La oficina de diseño de Leningrado mejoró el diseño inicial, introduciendo una turbina de gas en el motor e incorporando componentes de la suspensión del T-72. Esto le dio al tanque una buena relación entre peso y velocidad, convirtiéndolo en el tanque más móvil en servicio, aunque con algunos problemas de autonomía, dado que la turbina consume grandes volúmenes de combustible aun cuando el vehículo no se encuentra en movimiento. Posteriormente, Morozov cambió la turbina de gas por un motor diésel en el diseño del T-80UD para economizar combustible y simplificar el mantenimiento. Las primeras versiones del T-80 entraron en servicio en 1976. La gran mayoría se destinaron a Alemania del Este, sirviendo en las mejores unidades blindadas soviéticas. El T-80 hubiese servido junto a los T-64 como punta de lanza contra la OTAN, con el T-72 respaldando el avance de las tropas del Pacto de Varsovia. Mientras que el M1 Abrams también posee una turbina de gas de 1500 HP, 1120 kW. El T-80 tiene prácticamente la mitad de su tamaño y peso, por lo tanto su maniobrabilidad es tal que se lo suele llamar el tanque volador. El T-80 puede disparar por su cañón los mismos misiles guiados anticarro 9K-112 Cobra que el T-64. El carro de combate principal T-80U, 1985, U por Uluksenille Mejora, fue diseñado por SKB-2 en Leningrado, casco, y la oficina Morozov, torreta y armamento. Su planta motriz es una turbina de gas de 1250 caballos, 919 kW, GT de 1250. Lo que representa un adelanto con respecto a los motores GT de 1000T y GT de 1000TF que se instalaron en los modelos previos de la línea T-80. Esta turbina de gas puede utilizar combustible de aviación como también diésel y gasolina de bajo octanaje, posee una buena estabilidad dinámica, vida útil y alta fiabilidad. La turbina de gas GT de 1250 posee un sistema automático incorporado para remoción de depósitos de polvo. Sin embargo, aún posee el alto consumo de combustible del T-80, lo que fue inaceptable para el ejército ruso durante los conflictos en Chechenia.
El T-80U se encuentra protegido por una armadura explosiva reactiva de nueva generación llamada Contact 5, que se encuentra integrada en el diseño de la torreta y el casco, y equipamiento Brodeme para vadeo de ríos profundos. Puede disparar el nuevo misil guiado 9M119 Reflex. La ametralladora del comandante accionada por control remoto se ha reemplazado por una de tipo más flexible montada en un pedestal. El T-80UM, introducido en los años 90, fue mejorado con el sistema de miras térmicas para el artillero Buran P y la posibilidad de lanzar el misil 9M119M Reflex M, y luego con la llegada del cañón mejorado 2A46M4 de 125 mm, la mira para el artillero 1G46M y la mira térmica Buran R, T o 1K4. Rusia se ha mostrado tendente a abandonar al T-80 por su alto consumo de combustible y para la estandarización en favor del T-90 de la fábrica de Uralvagonzavod, derivado del T-72, el cual se ha exportado en grandes cantidades a la India. La fábrica de Omsk en Siberia, dependiendo en gran medida de la producción militar, quedó arruinada después de la desaparición de la Unión Soviética y la dramática reducción de presupuesto para defensa, de modo que apenas pudo avanzar en el desarrollo del T-80, mientras que Uralvagonzavod, con una producción más diversificada, consiguió mantener una productividad aceptable. Con todo, Rusia ha exportado varios T-80 a Chipre, Corea del Sur y China, y ha realizado demostraciones de versiones para exportación como el T-80UM1 con blindaje reactivo y el avanzado T-80UM2 Águila Negra. Una de las ventajas características del T-80 es su pequeño tamaño, por lo menos la mitad o 3/4 del M1 Abrams, dependiendo del aspecto, y volumen interno óptimo, tal vez la mitad del M1, pero un poco más de espacio para el equipo que en el T-72. Esto da una buena proporción entre volumen y blindaje. Excepto en las versiones más modernas del modelo, como por ejemplo el T-84 Oplot, la munición es almacenada en la zona más protegida inmediatamente debajo de la tripulación, dentro del habitáculo en el dispositivo de carga automática. Esta característica posee la desventaja que, si el tanque es penetrado por un misil, la munición puede detonar debido por la alta temperatura que se produce en el habitáculo, matando a la tripulación y haciendo volar la torreta por los aires. En la mayoría de los modelos occidentales, como el M1 Abrams, solo una parte de la munición se almacena dentro del habitáculo y también puede detonar. Sin embargo, para proteger la tripulación, esta munición por lo general se almacena en un compartimento a prueba de explosiones provisto de paneles expulsables en caso de que llegue a detonar. El dispositivo de carga automática posee una velocidad de recarga de proyectiles entre 7,1 segundos a 19,5 segundos, dependiendo de la posición inicial del dispositivo. La turbina de gas ofrecía varias ventajas. A diferencia del motor diésel, el T-80 estaba listo para funcionar 3 minutos después de la puesta en marcha y no los 30 minutos como en el caso del T-72. Además, el nuevo motor ofrecía al tanque grandes ventajas de velocidad y maniobrabilidad. En su momento, el T-80 era el primer tanque ruso que podía desplazarse por terrenos escarpados a velocidades superiores a 50 km por hora. El motor era también la principal deficiencia del T-80, por su apetito insaciable por el combustible. El T-80 podía consumir de 2 a 4 veces más combustible que el T-72. Conocedores de esto, y dada su misión, sus diseñadores se aseguraron que los voraces T-80 pudieran usar cualquier tipo de combustible. En caso de guerra, se planificó hacer frente a la escasez de combustible mediante el avance. Esto es reabasteciéndose en gasolineras, plantas industriales y unidades militares capturadas que encontrara en su avance. El T-80 hubiese sido, junto a los T-64, la punta de lanza en una guerra. Hubieran encabezado el avance, con el T-72 respaldándolos. Su gran velocidad y agilidad debería, según pensaban los soviéticos, desbordar las defensas. El ejército soviético denominó al T-80 el tanque de la Mancha, en referencia al Canal de la Mancha. Según la propaganda rusa, en 5 días los tanques podrían llegar hasta allá. El T-80 fue concebido con la idea de ser invulnerable a los armas antitanque existentes. La invasión rusa de Ucrania de 2022, un mes después de empezada la guerra, los rusos habrían perdido 270 carros de combate, incluyendo algunos T-80. Las diferentes variantes del T-80 son tanques de mando con el equipo de radio adicional, tienen una K añadida a su designación para Komandirsky, mando. Por ejemplo, T-80BK es la versión del comando de la T-80B. Versiones con blindaje reactivo añaden la B, por Frinoy, explosivo, por ejemplo T-80BB. Versiones más baratas, sin capacidad de misiles, tienen un 1 añadido, como T-80B1. El T-80, 1976, el primer modelo en ser producido, básicamente un T-64 con mejoras en el motor. El T-80B, 1981, nuevo blindaje de cerámica.
El T-80BB 1985, blindaje mejorado con bloques reactivos Contact 1. El T-80U 1985, nueva torreta, blindaje mejorado Contact 5. El T-80UM, capacidad de fuego mejorada. El T-80UD, diseño ucraniano con motor diésel, exportado a Pakistán. El T-80UK, T-80UDK, versión de comando, con mira infrarroja, GLONASS, APS y otros equipos adicionales, tanque de exportación en los 90. El T-80UE 1999, una variante más barata, básicamente una simplificación del T-80UK. El T-80UM, versión rusa, que cambió la mira infrarroja por una mira térmica. El T-80UM2, prototipo ruso con blindaje de protección DROV-2, Zaloga 2000. El Águila Negra, prototipos rusos de demostración, con nuevas torretas de ametralladora y equipos adicionales. El T-84, diseño ucraniano del T-80UD, incluyendo al T-84U, T-84 Oplot y el T-84 Yatagan. El T-80BBM, 2017, sobre 3.000 unidades. Instala blindaje Relict, mira de artillero PNM Sosna U, como en el T-90, T-72B3, actualizaciones de varios otros sistemas. El T-80, 1976, esta primera versión fue construida en una pequeña cantidad. Era muy parecido al T-64A, con la misma torre, pero incorporaba una turbina de gas GT de 1000 T, de 1000 caballos. El motor le daba una movilidad y prestaciones muy superiores al T-64, equipado con un motor diésel. Debido al nuevo motor hubo que modificar la suspensión, orugas y tren de rodamiento. El tanque puede parar en seco con solo cambiar la dirección de los gases del escape. Tripulación era del comandante, artillero y conductor. Los dos primeros en la torre y el tercero al frente. Armado con cañón de 125 mm 2A46-1, con un estabilizador 12-28M. Puede emplear tres tipos de municiones: APFDS, munición perforante para uso contra otros tanques, G, explosiva, y G-Frag, explosiva y fragmentación. Telémetro TPD-249 estabilizado en el eje vertical. El error medio al estimar la distancia de un 3%. Los parámetros como la velocidad del tanque o el tipo de proyectil son introducidos automáticamente en la dirección de tiro, haciendo que la mira se desplace en el eje vertical. Sistema de visión nocturno TPN-149-23, utilizado en el T-64A. Armamento secundario de ametralladora coaxial PKT de 7,62 mm y otra pesada de 12,7 mm NSBT. Cargador automático en forma de carrusel instalado en el piso de la torre. La munición se lleva del siguiente modo: 28 proyectiles instalados en el carrusel y 10 adicionales en el compartimiento de la tripulación. Cadencia de fuego de entre 6 y 8 disparos por minuto. Posteriormente se instaló el telémetro láser TPDK-1 y se habilitó para disparar misiles. También se aplicaron mejoras en la coraza frontal. El T-80B, 1978, se comienza a producir en 1978 e incorpora mejoras en potencia de fuego, motorización y protección. Esta versión tiene una dirección de tiro 1A33, que incluye ordenador balístico 1B517, telémetro láser 1G42, estabilización 12-26M, equipo de guiado 9K112-1 para misiles y visor nocturno TPN-349. Esta versión es la más común en el ejército ruso, ya tuvo varios años de producción masiva. Los misiles AT-8 podían ser disparados contra objetivos terrestres o helicópteros. El sistema 9K112 permite a disparos simultáneos contra un mismo objetivo y en desplazamiento a velocidades de hasta 70 km por hora. El fuego en movimiento es efectivo hasta 30 km por hora, tanto con proyectiles como con misiles. Se instaló una versión mejorada de la turbina de gas GT de 1000 TF, que aumentó la potencia a hasta 1100 caballos. En la torre se instaló una nueva coraza cerámica compuesta K, que aumenta la protección frente a munición perforante. En 1978 también se introdujo la versión BK de mando, con un sistema de radio y navegación más avanzado. Esta versión no dispone de capacidad de disparar misiles antitanque y su munición es reducida hasta 27 proyectiles. Se irían aplicando mejoras y nuevos equipos. La más importante ocurrió en 1980, cuando se monta la torre del T-64B. Como consecuencia, su blindaje en la torre contra proyectiles cinéticos aumenta de 410 mm a 520 mm. En 1982 se instaló una dirección de tiro mejorada 1A33-1 y el cañón 2A46M1, más preciso y con una vida útil más larga. En 1984 se añade una placa de 30 mm de acero reforzado en la barcaza. A mediados de los 80 se instaló el estabilizador 1242.
Usuarios actuales: al momento de comenzar la guerra con Rusia, Ucrania disponía de 271 unidades. Siendo su construcción hecha en esta nación durante la era soviética, en algunos casos se suele asociar que han sido reformados al estándar T-84 o que usan a los T-64 que dispone el ejército ucraniano para su reparación, o que han sido usados como posapuentes y cuyo estado de servicio es deplorable. Existe una disputa entre Rusia y esta nación, ya que los T-80 vendidos a Pakistán usan partes con patentes que hoy día son propiedad de la industria rusa. Bielorrusia dispone de 92 unidades del T-80UD. Chipre de 41 unidades del modelo T-80 o en agosto de 1996 Pakistán decidió comprar 320 tanques T-80UD de Ucrania por $580 millones. Después de las primeras 15 entregas a Pakistán en febrero de 1997, Rusia protestó porque el T-80UD tiene algunas patentes de propiedad intelectual rusa y según por ello Ucrania no puede exportarlo, pero el fabricante, la KMDB, asegura que esto se debe a la confusión surgida en cuanto al origen del armamento anterior a la Unión Soviética, en donde cada parte era realizada en diferentes naciones, siendo el T-80 propiamente ruso, mas no el total de sus diferentes versiones. Ucrania pudo distribuir 20 toneladas 80 UD más hasta mayo de 1997. El contrato fue completado con la entrega de 285 tanques T-84 ucranianos, o 478B, en lugar de T-80UD. Algunas fuentes aseguran que los tanques usados por Pakistán no pueden ser T-80UD, pero sí T-80U. Rusia al momento de comenzar la guerra con Ucrania disponía de unas 6.000 unidades aproximadamente, así, 4.500 toneladas 80U, T-80UM, T-80U del servicio activo. 1.456 toneladas 80U, T-80UM, T-80U de la reserva, al menos estima que hay 460 toneladas 80U del servicio con la segunda división de guardias del Regimiento de Fusileros Motorizados Tamanskaya y la cuarta división de guardias del Regimiento de Fusileros Motorizados Kantemirovsk. Existe un número de carros en proceso de modernización y mejora. En 2019 se realizan las pruebas en condiciones extremas. Perú en el año 2013 se presentan para elección en la licitación el T-80 junto al T-90S rusos, así como al Leopard 2A4 y A6 alemanes, los BM Oplot y BM Bulat ucranianos. Al mes de septiembre del 2013 tan solo el T-80 junto al T-90S permanecen en las pruebas, junto al T-84 ucraniano y al M1A1 Abrams estadounidense, sin decidirse hasta la fecha un ganador final para dicha competición, a pesar de las visitas del canciller ruso Sergei Lavrov a tierras peruanas en fechas recientes, cuando se ha indicado el aumento de la cooperación de Rusia en distintas ramas dentro del Perú, incluida la militar y de defensa. Las características principales son: peso, 42 toneladas. Longitud, 7 metros. Altura, 2,2 metros. Tripulación, 3, comandante, artillero, conductor. Blindaje en la torreta con munición cinética de 500 mm, con munición química de 650 mm. Chasis, con munición cinética de 450 mm, con munición química de 575 mm. Sin contar blindaje era, sin embargo, con munición cinética no cambia mucho, dependiendo del proyectil. Arma primaria, un cañón 2A46 de 81T de 125 mm, de ánima lisa. Arma secundaria, una ametralladora coaxial PKT de 7,62 mm, una ametralladora antiaérea NSBT de 12,7 mm. Alcance operacional, 335 km. Planta motriz, un motor turbina de gas GT de 1250, con un consumo de 6,2 litros por kilómetro, 1250 caballos, 932 kW. Velocidad máxima, 70 km por hora en carretera y 48 km por hora por campo a través. Suspensión, barras de torsión.